muchas noches muy calientes. Sobre todo en los últimos 30 años vemos que las noches calurosas se han vuelto más prevalentes en todo el estado. Y esto significa, tiene muchas cosas en lo que respecta a salud pública. Significa que que tenemos estrés por calor porque nuestros cuerpos no se pueden refrescar en la noche y estamos sufriendo el calor durante el día y además durante la noche. Por lo tanto, nos cuesta trabajo manejar el impacto que tiene el calor con nosotros y no podemos dormir bien, no descansamos. Y creo que tus diapositivas se están saltando. Entonces, si quieres, yo los puedo compartir para que se vean bien. Es que no se ven en mi pantalla. Y quiero que las mías hicieran lo mismo. Perdón, no pasa nada. Yo no veo qué diapositiva. No, nosotros estamos viendo toda la presentación, pero no se ve la diapositiva en específico que tú quieres mostrar. Estamos viendo la vista principal, como cuando abres la presentación. Tal vez si quieres volver a compartir. Gracias por avisarme. Sí, es un típico problema de PowerPoint en Zoom. Bueno, voy a ver si ya funciona, ya se ve mejor. No, creo que es un problema del sistema, porque cambia. Bueno, voy a seguir con esto. Me disculpo a todos. Bueno, regresamos a lo que estábamos. Sí, como les decía, estamos experimentando días cálidos y noches cálidas. Eso tiene un impacto en nuestra salud. No podemos refrescarnos y como les dije, está incrementando también el estrés causado por el calor. Y quiero preguntarle a ustedes, ¿ustedes conocen o alguna vez han tenido el estrés por calor? David va a poner ahorita una encuesta a la que pueden responder para saber si han tenido ustedes o alguien que conocen, han sufrido de estrés por calor. Sí, bueno, vayan respondiendo. Mientras tanto, voy a continuar con la presentación porque no tenemos mucho tiempo. También otro punto es que estamos viendo que este estrés está teniendo un impacto importante en la salud pública y vemos enfermedades relacionadas con el calor que podemos rastrear, las visitas al hospital y que vemos que en California vemos que este problema están incrementándose cada vez más desde 2005. Y no son solo en lugares donde esperarías, por ejemplo, el sur de California, sino que también lo ven en el mapa que está en todo el estado, en áreas específicos, pero donde tenemos más, pero eso lo podemos ver que estas temperaturas extremas están afectándonos a todos. Lo que es muy importante en nuestros datos es que cuando vemos eventos de calor extremo, en esas ondas caloríficas, vemos los picos en los datos. Quiero señalar dos eventos que en los últimos 20, 25 años, que es la onda calorífica 2006 y 2017 en California. Estamos comenzando en los datos de la Universidad de San Diego. Aquí vemos los incrementos en las temperaturas. En 2006 vemos que hubo una onda calorífica realmente extrema que causó ese pico enorme y tuvo un impacto en la salud de las personas. Y también en 2017 hemos tenido ondas caloríficas similares, pero el impacto en el estado ha sido distinto, de distintas formas. En 2017 tuvimos un impacto muy significativo en las comunidades menores. Por ejemplo, en el condado Imperial en California, en septiembre de 2017 tuvimos una onda de calor muy distinta que impactó áreas costales, incluida San Francisco. Vimos temperaturas que no se habían visto en los últimos 100 años. De modo que las zonas clarificadas están afectando a todo el estado, a todas las distintas comunidades.
y está teniendo un impacto en la salud pública también. Y ahora le estamos mostrando el impacto de la salud pública relacionada con el calor extremo. Vemos cómo se incrementan problemas respiratorios y cardiovasculares. Y podemos estar estudiando los datos que tenemos actualmente. Ustedes aquí pueden ver las tendencias, cómo ha ido afectando dependiendo por cada. Además, este tipo de enfermedades, el área los datos y las herramientas que tenemos está creciendo. Hemos visto que cada vez tenemos más datos, más herramientas disponibles para ustedes y para todos y a sus comunidades para poder comprender qué está sucediendo en los condados por el calor extremo en California. Lo que estamos viendo es que son tres puntos principales en la prevalencia del calor, la vulnerabilidad al calor y también los impactos de los mismos. Lo que estamos viendo aquí, la prevalencia, también la frecuencia de eventos de calor extremo, extremidad, y vemos también cómo eso ha ido cambiando con el tiempo y cómo predecimos que cambie en el futuro. También vemos, hay unas herramientas de vulnerabilidad para ver la predisposición o propensión, para evaluarlos, cómo se ven afectados y cómo y cuando hablamos de vulnerabilidad, también vemos distintos componentes de la vulnerabilidad, incluido la exposición, la sensibilidad y los posibles impactos en la capacidad de adaptabilidad o resiliencia ante estos calores extremos. Y finalmente tenemos los impactos. Estamos tratando de rastrear cuáles son los impactos de estas ondas caloríficas. Bueno, estamos observando esas herramientas y estamos muy interesados en ver lo que está utilizando las personas en esta presentación. Vamos a estar viendo cómo utilizan estas herramientas que están disponibles en la esfera de California. Con la vulnerabilidad para el calor. Si no saben, hay distintas herramientas que vienen por parte del Estado y otras organizaciones sin fines de lucro, incluido la herramienta Cat Hill School, que creo que también tenemos que de CalAdapt y el índice de California para el calor extremo. Y también a nivel nacional tenemos el Buró de Censo para el calor, la CDC, y específicamente cuando hablamos de vulnerabilidad, tenemos CDPH y también una nueva plataforma que está por venir que se llama la Comunidad Vulnerable de LIC y de ICARP. Y tenemos distintas herramientas y datos que ya tenemos disponibles que podemos utilizar y quiero saber qué están usando cada uno de ustedes y qué les parece que es más útil que otras. Y con ese punto queremos hablarles sobre cómo estamos usando estos datos y herramientas y cómo dentro de nuestra organización aquí en California, lo que vamos a explicar es cómo estamos usando estas herramientas, incluyendo algunos datos que hemos generado recientemente. Quiero decirles que si necesitan ayuda para ayudarles que les traduzcamos datos técnicos o lo que necesiten, por favor, avísenos y podemos ayudar cómo trabajar, acercarnos a la comunidad para que puedan utilizar esta información y herramientas. Si ven estas herramientas en línea y no saben cómo usarlos, por favor, pídanos que les ayudemos y también encontramos aquí las presentaciones en este webinar. El objetivo es ver cómo nosotros diseñamos y hacemos la investigación, que siempre son preguntas importantes sobre el impacto de calor extremo en ciertas poblaciones. Entonces, antes de pasar al siguiente, en la presentación tan general, voy a entrar a los puntos más específicos. Vamos, el contenido principal del webinar, vamos a comenzar nuestra presentación, como dijo Isabela, que es la exposición de la comunidad, rastreo de la exposición de la comunidad a calor y a eventos de clima humeantes. Vamos, después vamos a hacer un rastreo del impacto del calor en las personas indigentes. Y le voy a pasar la palabra a Miriam y a Rachel. Muchas gracias, Joe.
por la invitación a hablar aquí el día de hoy y de compartir sobre nuestra investigación. Me llamo Miriam Merlier, soy profesora asistente en la Universidad de California en el área de salud pública y hoy estoy aquí junto con mi colega Rachel Connolly. Vamos a presentar una herramienta que está disponible para todos. El objetivo de este proyecto es comprender cómo las comunidades por toda California son expuestas a extremos climatológicos y estamos concentrados principalmente en este proyecto en el calor extremo y contaminación ambiental por incendios forestales. Antes de comenzar, quisiera reconocer que nos están apoyando con financiamiento y también el resto de nuestros equipos de proyecto aquí en la Universidad de California en Los Ángeles. Muchas gracias. Siguiente diapositiva. Vamos a comenzar con un poco de los antecedentes sobre este estudio de investigación. Como muchos de nosotros que vivimos en California y en otros estados, hemos experimentado de primera mano eventos de extremos de California y cómo se están dando cada vez más en nuestros sitios. Y lo que vemos en exposición, vemos distintos tipos de extremos climatológicos. Cuando empezamos a dar, por ejemplo, calor extremo o incendios forestales. Ahora estamos viendo que a menudo ocurren al mismo tiempo y al mismo lugar. Y esto a menudo se describe como un efecto compuesto o un evento compuesto. Esto es la terminología que utilizamos y que estaremos utilizando durante toda la presentación. Y también lo que los hace preocupante desde el punto de vista de salud pública es que la exposición a eventos climáticos compuestos como calor e incendios es más daño si nos vemos expuestos a ellos de manera individual. Y muchas comunidades pueden verse más vulnerables a estos efectos. Sí, quiero darles una descripción general de nuestros proyectos. Tenemos cómo hemos estado trabajando en nuestra investigación y queríamos comprender cómo los eventos climatológicos combinados e individuales se concentrándonos principalmente en series forestales y en olas de calor en California. Y después queríamos conectar esto con los eventos extremos climatológicos físicos, conociendo algunos elementos de vulnerabilidad de la población. Después de completar ese análisis, generamos un documento en línea que les permita de manera individual y combinada sobre ondas caloríficas y incendios forestales. Buscamos a socios de la comunidad para que nos ayudaran a poder traducir los resultados de nuestro estudio científico. Ahora le paso la palabra a la doctora Connolly, quien va a compartir los resultados de cómo desarrollamos esta herramienta y cómo se pueden utilizar. Muy bien, gracias, doctora Merliar. Entonces, para este proyecto nos concentramos en dos exposiciones, como ya se mencionó anteriormente, es el calor y los incendios forestales. Y vamos a responder la pregunta de cuántos días el calor fueron de calor extremos y de incendios forestales severos, o que hubo dos exposiciones al mismo tiempo. Y en cada comunidad se llevó un rastreo durante un periodo de 11 años, de 2008 a 2019. Usando la herramienta que se llama, que una herramienta, utilizamos los datos durante ese periodo de 11 años y calculamos el número de días en cada uno que pasó los límites para calor, humedad y sobre todo el humo de PM 2.5. Y tuvimos datos públicos. En los cálculos vinieron de la EPA, el sistema CIMA, que es el sistema de modelación de calidad del aire a multiescala a nivel comunitario de la EPA, y buscamos un límite de 13 microgramos por metro cúbico para categorizar una exposición de exposición extrema, considerando los elementos de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud. Y para el calor utilizamos datos de GREDMIT, que es el índice de calcio, que entre humedad relativa y temperatura, y nos varía dependiendo de cada vecindario. Y vemos
vimos que no superara el percentil de 5% de las temperaturas históricas. Ahora vamos a pasar, va un poco retrasado. Ahora vamos a pasar a lo que nos muestran los datos. En esta diapositiva vemos exposición de calores en la izquierda, al humo a la mitad, y después exposición combinada de calor, donde excedieron los límites de calor y de humo el mismo día. Y los patrones para calor, y tenemos más exposición a calor en lugares como Imperial, Riverside, San Bernardino, entre otros. Y para el humo, las áreas más afectadas en Raleigh, al norte de California, en la Sierra Nevada. Y cuando vemos la exposición combinada de tanto de calor y humo el mismo día, el número total de días que excede esos dos límites es relativamente bajo durante el periodo de 11 años. Sin embargo, las áreas donde hoy más traslape están concentradas es en Mocking Valley y se extiende al norte de California también. Y esto nos muestra un ejemplo de los tipos que estamos viendo cuando comparamos nuestros datos con las características de vulnerabilidad de la comunidad. Y aquí vemos, esto viene de la herramienta de Conbuyer. Esa herramienta es una herramienta que se utiliza en California que incluye las características de la población. Vemos también sus indicadores socioeconómicos para identificar comunidades que sean quizá más vulnerables a algunos estresores ambientales. Aquí también destacamos los 10 puntos más importantes que tienen los números más altos de días extremos combinados con calor y incendios forestales. Y del lado derecho, en la columna, vemos cómo vamos rastreando por las características de la población y su percentil. Y en el mapa, en la derecha, vemos la vulnerabilidad para darnos una descripción más clara de cómo se encuentran esos puntos en todo California. Cuando vemos estos 10 puntos en las exposiciones más grandes, entonces estos se encuentran, en los rastreadores están en el Rocky Valley, que hemos visto que tenemos comunidades en desventaja, y también en el cuarto cuartil de exposición, digo, de vulnerabilidad para las comunidades. Ahora pasamos a presentar rápidamente el documento que creamos, que está en Vero, está ahorita ya en una vista previa. Tratamos de que esto fuera lo más sencillo para que se pudiera usar como fuera posible. Pueden jugar entre las pantallas aquí en este tablero para ver mapas para calor, exposición, eventos climatológicos combinados y también para eventos individuales. Y incluimos un mapa especial para ver las características de la población y uno Bavaria que combine tanto el riesgo de calor y humo al mismo tiempo y correlacionándolo con la vulnerabilidad al humo. En la parte derecha tenemos un panel de ventana emergente que dice información específica de las comunidades y de eso les explicaré más adelante. La siguiente diapositiva antes de pasar a un dispositivo de cómo funciona la herramienta. Entonces, en este diapositivo les voy a enseñar un ejemplo de un vecindario particular de la sección de perfil del tablero. Aquí es el último en la lista de la mesa, significa que es uno de los sitios más expuestos y rastreadores más expuestos en todo el estado. Quisimos incluirlo en cada uno de estos rastreadores en el tablero. Aquí pueden ver estas tendencias temporales en el estado y el promedio estatal también. Y vemos qué tan a menudo es la exposición de calor, puede ser en cierta comunidad en comparación con el resto de California. Y después también incluimos días de exposición al humo y cuáles son estos impactos en estos 11 años. Incluimos también detalles adicionales en la forma de una tabla para que sea más fácil
que se ha de extraer y de interpretar los datos que tenemos a nivel comunitario. Y ahora que ya describí el tablero, vamos a pasar, le voy a pasar a un video demostrativo de la herramienta. Bueno, esta es la página en la que te va a aparecer el sitio web. Te explica quién es toda la organización, como ya le mencionó, ya se mencionó antes. Y después de eso, en la parte izquierda, aquí tenemos instrucciones para el uso del tablero y también explica cada uno de los mapas disponibles en la herramienta. Y en la parte inferior de esa página de instrucciones tenemos los condados específicos o varios y puedes acercarte y alejarte y puedes bajar hasta seleccionar el condado o escribir el nombre del condado. Perdón, creo que ya el video está reproduciendo. Ahí está. En el condado le haces clic y cuando le quitas el clic, entonces se vuelve a regresar todo a la normalidad. Cuando ven la parte inferior de la pantalla, aquí se alinean con las leyendas en este cuadro y aquí seleccionamos de un mapa a otro para enseñarles el mapa de calor, de humo, después seguido por condiciones expuestas, después para ver la vulnerabilidad y la combinación de vulnerabilidad y exposición combinada. También tenemos recursos de datos donde puedes encontrar un link, te puede llevar a un documento de Google para ciertos detalles de una descripción general y también información de contacto. Y después si hacen clic en esas tres líneas, van a encontrar unos recursos externos sobre el cambio climático. Y aquí también pueden ingresar y se pueden acercar o alejar, dependiendo de lo que quieran ver. Y finalmente al lado derecho es donde tenemos esa ventana de la comunidad que ya les había mencionado. Le di clic aquí para ver cómo se ve la información. Tenemos aquí una tabla temporal con donde vemos la combinación de eventos en cada año y vemos aquí, tenemos una comparación con los promedios estatales y vemos el cursor en el gráfico para ver distintos datos más específicos y puedes seleccionar una gráfica a otra. Y finalmente tenemos una tabla donde tenemos algunos puntos importantes como la humedad en la comunidad. Y esto es un video bastante breve. Queremos darles una idea de lo que le estamos pues, ofreciendo en esta herramienta. Al final quiero también mencionar que tenemos esta versión móvil del tablero. Recomendamos que la gente entre en una computadora mejor que en un teléfono para tener la mejor experiencia de usuario. Y nuevamente, bueno, es la versión beta. También tenemos algunos comentarios y trabajo, pero ahora le paso la palabra otra vez a la Grammarly para ver más del trabajo. Estamos en Tracking California con los nuevos datos. Muy bien, gracias Rachel. Entonces, si le pueden dar clic aquí a la primera, les voy a compartir lo que he estado trabajando Tracking California en todo el estado para desarrollar los mapas históricos. Cada mapa histórico comienza con la introducción a una región en particular del mapa. Y esto le permite a los usuarios ver cómo las comunidades han experimentado calores extremos o eventos de incendios forestales. Vemos aquí un ejemplo en el Lake County que experimentó una onda calorífica que rompió récords. Pasemos a la siguiente. También hay secciones de cada mapa histórico que relacionados a incendios forestales, calor extremo y con eventos combinados. Cada una de estas secciones, Tracking California ha unido tomando socios comunitarios y también con datos adicionales que nos muestra el impacto que tienen estos en la salud. Y en esta imagen pueden ver una captura de las imágenes en lo que respecta a la exposición al humo en el condado. Siguiente diapositiva.
Y cada una de esas secciones también tiene un carrusel que te permite ver distintas capturas y poder dar un vistazo más cercano a las tres distintas comunidades que estamos rastreando para ver cómo es posible que sean impactados por eventos similares. Por ejemplo, puedes ver aquí un resumen para la comunidad en el lado oeste del lago Clear. Actualmente estamos en las últimas etapas de recolectar y recabar retroalimentación y lo vamos a poder poner en estos mapas. Siguiente. Bueno, para terminar, como dijo la doctora Connolly, con la descripción general de los datos con lo que estamos y las herramientas, encontramos variabilidad en todo el estado en lo que respecta a dónde y cuándo hay eventos climatológicos combinados. Y esto se basa en datos totalmente disponibles para el público y tenemos este tablero en línea que le permite a los usuarios ver los resultados a nivel estatal y a nivel local. También, como ya les mencionamos, esta herramienta actualmente es una versión beta y esperamos a sus comentarios para poder finalizarla. Nuestras direcciones de correo también se encuentran al final de la presentación y nos pueden contactar. Habiendo dicho lo anterior, quiero agradecerles a todos por la invitación y estoy esperando ver cuáles son las preguntas que nos tienen. Gracias, ambas. Veo que hay algunas preguntas en el chat. Está genial. Al rato llegamos a ellas. Ahora le paso la palabra nuevamente a la doctora Joe para hablar de otro análisis de calor. Muy bien. Vamos a ver si ahora sí funciona. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer la primera dos presentaciones de los análisis de datos del que les hablé en mi presentación, en mi presentación inicial. Ahora les voy a presentar yo esta información que tenemos aquí, una ex empleada que ahora nos acompaña y nos ha ayudado a comprender cómo las personas indigentes se han visto afectados por estos eventos climatológicos. Entonces les voy a presentar un trabajo muy pequeño de su trabajo. Y esperamos en el futuro tener la oportunidad de presentarlo todo. Esta pequeña parte que estamos viendo, está viendo el impacto del calor sobre los indigentes. Antes de comenzar, quería reconocer que cuando se habla de calor extremo, la movilidad infecta mucho a distintas poblaciones en California. Están viendo la geografía de donde viven, se encuentran las comunidades en el sur de California o en otras comunidades hacia el este del estado. Ese que están viendo en el grupo demográfico, mujeres embarazadas y niños pequeños, personas mayores o personas que sufren de enfermedades crónicas que pueden verse exacerbadas por el calor. Distintas poblaciones que se pueden ver afectadas por estas circunstancias. Una población en particular que sabemos que se ve afectada con el calor extremo, desde luego, son las personas indigentes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hemos sido muy afortunados en los últimos años de empezar a rastrear a través de datos que tenemos, que ahorita les voy a explicar en un momento, pero para aclarar algunos términos aquí, porque la diferencia entre un indigente con albergue o sin albergue tiene mucho que ver cuando se habla de calor extremo. Cuando vemos personas indigentes, me voy a tratar de hablar de ellos como personas unhoused en inglés, son indigentes, personas sin hogar. Vamos a llamarle personas sin hogar. Vemos a una persona que no tiene una residencia adecuada para pernoctar, que sea fija y regular. También personas que tienen albergues o sin albergue, personas que pueden tener acceso a un albergue o a algún lugar de resguardo. Ese es alguien que tiene albergue. Cuando son sin albergue, son personas que principalmente no tienen un lugar para pernoctar y no tienen un lugar designado. Por ejemplo, puede estar durmiendo en vehículos, en la calle, en parques. Son experiencias distintas que tiene esta población sin hogar.
Algunas personas pueden ser crónicamente sin hogar o de manera temporal. Las estadísticas que estamos usando el día de hoy son de personas indigentes a nivel estatal y no estamos haciendo tantas distinciones. Bueno, si hay gente de positiva. Bueno, como, así como el calor, no sorprenderá que las personas que viven en el estado que no tienen hogar en California es un problema prevalente y creciendo. El total de personas sin hogar ha incrementado en los últimos 5 años. Esta tabla que es formada por tomando datos de distintos del, del Departamento de Vivienda en California y vemos los incrementos anuales. En 2021 no tenemos datos. Un total de personas sin hogar por la pandemia de COVID. Aquí vemos la información para 2020-2021 y las personas con albergue y sin albergue. Pero aquí vemos que son 108,000 personas en toda California que son asignadas como sin hogar y están dentro de la categoría sin albergue. Quería darles esa información antes de comenzar con lo demás. Bueno, como ya les expliqué, distintos grupos demográficos tienen distintos grados de vulnerabilidad a cambios climáticos. La persona sin hogar tiene una exposición mayor, tiene efectos secundarios y primarios. También creo que todos podemos comprender el por qué. Si no tienes un hogar, pues no, tienes mucho más exposición a eventos climatológicos extremos y como eso puede tener un impacto muy fuerte en ti, en tu salud. Y vemos que si estas situaciones son prolongadas, pues serás de las poblaciones más afectadas. Por eso también tienen recursos muy limitados para proteger. Es importante que tengan una estructura dentro de la cual puedan vivir y también deben tener acceso a enseñarles cómo pues, reconstruir después un evento si pierden alguno de los recursos que ya tenían y no tienen los recursos para poder comprar o más artículos. Y vemos cómo esto tiene un impacto en la salud mental y física de las personas. Es muy difícil reconstruirte si no tienes un hogar. La población sin hogar está en riesgos más altos. Luego significa, significa cosas más importantes para la salud pública. Lo importante es que hasta hace poco, hasta 2019, era muy difícil para nosotros aquí en California poder rastrear los impactos que tenemos en calor extremo en las personas sin hogar. Hemos estado creando estos datos que aparecen aquí en los datos constantes. Realmente las personas sin hogar no son incluidos en estas poblaciones, ya sea ni a nivel nacional ni a su condado, simplemente porque no teníamos esa información. La gente no, era muy difícil llevarse un rastreo porque quiere decir que no tienen hogar, no tienen una dirección, no tenemos un lugar donde los podamos ir a visitar. Y no se tomaban los datos para las personas sin hogar hasta 2019, que esto cambió. En 2019, el Senado escribió un 102, es un mandato a la estandarización de esta información para personas sin hogar. Y comenzamos a recolectar datos sobre si alguien era indigente o no. Y buscamos otras formas de hacer que facilitar la recolección de estos datos para poder comprender una persona no es que no esté en la base de datos, simplemente es una persona indigente y necesitamos contemplar esta población también. También nos dimos cuenta que podemos dejar de rastrear los impactos de la salud para las personas sin hogar. Al inicio de la presentación decimos, tomamos datos en un rango de condiciones. De modo que nosotros, KTR, nuestro colega que está aquí en la llamada, hicimos un estudio de cómo este gran cambio en los datos cambiaría estas medidas que producimos en nuestro sitio web.
la población sin hogar no fue incluida y estamos tratando de ver como en 2019, por ejemplo, si incluimos a las personas sin hogar en nuestras poblaciones, ¿dónde vemos el cambio más importante en nuestras poblaciones? Así que Katie llevó a cabo esto, cuatro condiciones específicas, incluido asma, CPD, ataques cardíacos, enfermedades relacionadas con el calor. Y durante este estudio que llevó a cabo, lo que vimos es que enfermedades relacionadas con el calor, vimos un incremento enorme en hospitalizaciones y visitas, específicamente para enfermedades relacionadas con el calor. Lo que nos muestra esto es que muchos lugares a los que no estaban incluidos porque no teníamos información sobre las personas sin hogar, y esta es una tasa incrementada si estos incluimos a esas poblaciones indigentes. Esta es la tasa en la cual se ve incrementado. Como dijimos, las enfermedades relacionadas con el calor faltaban en 12.3% de nuestros datos. Incluye el 19% de las hospitalizaciones, que es, imagínate, era muchísima información que no estamos tomando en cuenta. En enfermedades relacionadas con la salud, era algo que teníamos que tomar en cuenta. Y era necesario tener un desglose por grupo demográfico para poder tener información más valiosa. Ahora les voy a presentar más de estos datos. Estos son las personas que prácticamente recibieron estos datos en enfermedades relacionadas con calor entonces, para 2019. Y lo que podemos ver son una comparación de distintos grupos demográficos en quien dentro de la población sin hogar se verían más afectados por el calor extremo. Lo que vimos es que a pesar de que del esfuerzo que se estaba haciendo, el 9% de todas las enfermedades relacionadas por calor venían de personas sin hogar en nuestros datos. Y cuando empezamos a comparar esto con los distintos grupos demográficos en el estado y poblaciones con vivienda y sin vivienda, podemos ver que hay unas diferencias significativas. Ahora voy a ver esta gráfica que pueden ver del lado derecho de la diapositiva y pues, lo que pueden ver es que las personas están divididos por grupos demográficos y vemos que para la población sin hogar, los hombres, los californianos blancos, negros y adultos mayores de 64 años tenían mayores visitas a la cita, a la sala de emergencia por enfermedades relacionadas con el calor en comparación con las partes de habitantes que sí tienen vivienda. Les voy a dejar aquí la diapositiva para que la vean. Para poner esto en contexto, lo que estamos viendo en este desglose demográfico, tenemos impactos desproporcionados para las personas que no tienen hogar aquí en California. Y vemos que el 9% de las enfermedades relacionadas con calor provienen de esta población. Vemos cómo este tiene un impacto, el calor tiene un impacto en distintos grupos de manera desproporcional, incluidos por edad. Para los hombres, constituye el 65% de todos los estos internamientos en la sala de emergencias relacionados por el calor extremo. Y vemos que los hombres son los que se ven más expuestos para la población sin hogar. Tenemos una representación también, y cuando comparamos esto con la población general de California, más de la mitad de la población de California se ven representados han tenido problemas por calor extremo. Como vemos a los californianos, vemos que entre las personas con vivienda y sin vivienda hay distintos servicios. El 80% son negros. Y cuando vemos los internamientos por calor, en este caso, la población negra representa el 12%.
Nuevamente podemos ver que es una representación, cómo les afecta de manera desproporcional a las personas que no tienen hogar. Cuando vemos también a adultos mayores, 43 entre 35 y 64 años representan el 38% de todas las enfermedades de calor, por calor, pero sobre todo cuando vamos a las personas sin hogar, vemos que ese número se incrementa a 68% a todos los internamientos en la sala, en el hospital. Esto incluye en todo el estado. Cuando vemos esto en enfermedades, vemos que, este grupo de edad es el más afectado, pero sobre todo en la categoría sin hogar. Son adultos, como les decíamos, entre 35 y 64 años. Son los que tienen una representación más alta por todas las hospitalizaciones por causas de calor extremo. Estamos tratando de contextualizar todo esto. Queremos ver cómo son los grupos demográficos entre las personas más vulnerables. Tenemos que comprender y ver las estadísticas de la población. El problema es que no tenemos la población específica para población sin hogar. Creo que estamos tratando de ver dentro de este estudio que vamos a ver por qué vamos a incremento en la prevalencia de enfermedades relacionadas con el calor en estos grupos demográficos. Hay dos factores principales, además de otros. Primero es que los hombres y californianos negros tienen más propensión a no tener hogar que cualquier otro grupo demográfico. También vemos a nivel nacional, los hombres representan aproximadamente el 69% de todas las personas sin hogar. No, todos los adultos entre 24 años representan el 90% de todas las personas sin hogar. En California, esto es un estimado, una de cada cuatro de personas sin hogar son negros. Pero no sabemos exactamente no, no tenemos mucha información sobre la información demográfica a nivel estatal de las personas sin hogar. Después es quizá posible porque más este grupo demográfico está visitando la sala de emergencias por este tipo de situaciones. Otra distinción que debemos ver es que muy a menudo este grupo demográfico tampoco tiene ningún tipo de resguardo o de albergue. En los adultos mayores de 24 años representa casi el 90% de todas las personas sin hogar y sin albergue en todo el país. De esta forma, creo que no es de sorprender que estos grupos sean los más afectados y que visiten al hospital por ese tipo de situaciones y de manera mucho mayor que en relación con los otros grupos demográficos. Esto no se puede, hay otros factores que son importantes que debemos que tomar en cuenta, las condiciones de salud crónicas como el asma, la diabetes, etcétera. Es importante para tomar en cuenta cuando estamos recopilando esta información. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a pasar dos estudios que se completaron al mismo tiempo. Un incremento en nuestras poblaciones. Vemos aquí que es el impacto que tiene el calor, sobre todo para poblaciones muy vulnerables que ahora están fuera de las personas sin hogar. Debemos comprender cómo la enfermedad está más relacionada y cómo estas personas, este tipo de enfermedades están impactando en distintos grupos comerciales en distintos grupos demográficos en caso de haya eventos de calor extremo. Y vemos el futuro se propone que se haga trabajo para poder rastrear aún mejor el ingreso a los hospitales de personas por enfermedades relacionadas con el calor, principalmente en la población sin hogar. Además, esta presentación
es que estamos viendo nueva investigación que vincule estos internamientos relacionados con el calor extremo y otros eventos de calor extremo en distintas ubicaciones. Y con esto creo que terminamos. Muy bien, gracias, Joe. Me llamo Catherine. Somos parte del equipo de Tracking California. Para nuestra presentación, Scarlett y yo vamos a estar hablando sobre un proyecto de Heat Up en el que hemos estado trabajando como una extensión del trabajo que Joe acaba de presentarles. Les vamos a estar presentando unos datos preliminares. Siguiente diapositiva. Muy bien. Para recapitular lo que ya se ha dicho hasta ahora, hemos visto por las presentaciones anteriores que los eventos climatológicos como calor extremo y incendios forestales se llevan a cabo muy a menudo en California, que a veces estos eventos pueden darse cuenta al mismo tiempo y pueden crear circunstancias donde las personas se ven expuestas a calor extremo y al humo al mismo tiempo. Y estamos aprendiendo que en estos días los riesgos a la salud son mayores. Hemos visto también en la presentación de Joe que algunas personas, como aquellos que no viven, no tienen hogar, pueden ser más vulnerables. Y también vemos de un estudio reciente en su equipo que las personas en San Diego experimentan visitas a la sala de emergencias y también olas de calor. Hay muy poco que lo podemos hablar de los efectos de salud, personas, eventos climatológicos, sobre todo a nivel estatal. Ese fue uno de nuestros objetivos. Siguiente diapositiva, por favor. Queríamos hacer una investigación más profundidad en esta área y preguntar principalmente cómo la exposición a eventos de alto calor y a incendios forestales con un impacto de PM2.5 afectan el riesgo de las visitas a la sala de emergencia por enfermedades relacionadas con el calor y enfermedades cardiorrespiratorias entre la población sin hogar de California. La magnitud de estas enfermedades es mayor durante periodos donde se concurren incendios forestales y eventos de calor en comparación con otros días. Básicamente estamos viendo qué sucede en los días donde la temperatura es mayor de lo que ha sido históricamente. ¿Qué sucede cuando hay un incendio el mismo día y hay un riesgo mayor para esas personas experimentando riesgos con esos extremos climatológicos? Nuestro objetivo principalmente era construir sobre la información que ya teníamos y que ya presentó Joe en su PowerPoint. Ampliamos el marco de temporal de 2019-2020. También vimos otros resultados de salud como enfermedades cardiovasculares y respiratorias, que también se sabe se incrementa durante eventos climatológicos. Y finalmente queríamos vincular estos resultados de salud principalmente en datos donde hubo alta temperatura y humo por incendios forestales. Para la población de estudio, estamos viendo que todos los departamentos de emergencia y las visitas a los mismos de 2019 a 2020 con enfermedades relacionadas cardiorrespiratorias para ver si había una tendencia similar. Y aquí vemos las tendencias. Y quisimos echar un vistazo a enfermedades cardiovasculares y respiratorios. Nos concentramos principalmente en la población sin hogar que se ven impactados desproporcionalmente. Y nada más viendo los datos brevemente, vemos que el 3% de todas las visitas por ese tipo de enfermedades cardiorrespiratorias, se incrementaron durante este periodo. Siguiente. Antes de pasar a los métodos de nuestros análisis, quería mostrarles los datos que estamos viendo para el año en el que los años en los que nos estamos concentrando. Para los eventos climatológicos vimos incrementos de calor. Son datos muy similares que Rachel y Miriam presentaron anteriormente, y vemos aquí el dato de días que se excedió el límite de temperatura, sobre todo porque esto es lo que están midiendo la enfermedad de salud, la información sobre la salud a nivel estatal, y vemos dónde se encuentra la población sin vivienda, y los resultados nos ayudan a poder utilizar el código postal de los hospitales a donde llegaron las personas para poder calcular
dónde pueden haberse visto expuestos a estos eventos como días extremadamente calurosos. Ahora aquí también vamos a ver en los días de humo, vemos la concentración al norte de California y también al sur de la sierra. Siguiente. Finalmente vemos el calor combinado y donde se combina el calor extremo y el humo. Y nos damos cuenta que un poquito al norte de California y también el Sea Monkey Valley. Y después vemos la distribución de enfermedad por calor para californianos con vivienda y sin vivienda. Aquí nuevamente es a nivel de código postal. Y creo que es importante notar que si vemos que las personas indigentes tienen más enfermedad por calor en California y no solo en las áreas metropolitanas. Antes se pensaba que quizá nada más estaba en las zonas metropolitanas, pero no. Vemos que están por todo California por ese tipo de enfermedades ocasionadas por el calor. Siguiente. Cuando vemos aquí en los meses, vemos un incremento en las visitas al departamento de emergencia, sobre todo en julio y agosto, para aquellos que tienen vivienda y sin vivienda, y sobre todo cuando el índice de calor está a su máximo. Vemos aquí los datos de exposición climatológicos junto con las visitas a la sala de emergencias por enfermedades relacionadas con el calor y nos da un indicio de que probablemente hay un mayor riesgo en días de calor y eso nos puede llevar a hacer un análisis más a profundidad. Gracias, Catherine. Vemos aquí cómo las personas, como vemos, ya hablamos de todos estos datos sobre cómo se ven afectadas las personas sin hogar durante esos eventos y no vamos a entrar a mayor detalle, pero es ideal poder estudiar puntos específicos relacionados con exposiciones con exposición al calor y al humo que se pueden mover a distintas áreas. Hicimos un estudio en San Diego que fue muy similar. Aquí únicamente concentrado en el condado de San Diego. Son métodos muy utilizados para la epidemiología ambiental en general. Lo que hace en realidad es que compara la experiencia de la exposición de una persona durante la visita al hospital a su propia exposición en días de control. Por ejemplo, un día donde el mismo día de la semana, en otras semanas del mismo mes. Esto nos ayuda a representar los patrones estacionales que son cosas que debemos de tomar en cuenta y nos permite básicamente evaluar las probabilidades de que haya mayor riesgo a visitar una sala de emergencia durante eventos en la misma persona, con una persona cuando hubo un evento combinado, climatológico combinado, o cuando no. Hicimos 12 distintas diferencias de exposición de temperatura y calor, no solo un paquete, una definición, que todos consideramos que significa que esto es un calor extremo. Y también sabemos que muchas personas experimentan el calor de distintas maneras. A 80 grados se puede sentir distinto para mí que se puede sentir para alguien más. Así que hay muchas definiciones de exposición para humo y para temperaturas. Y lo vimos en una serie y vimos también las visitas a la sala de emergencias durante 3 días siguiendo a la exposición. Porque sabemos que las visitas a sala de emergencia puede darse cuenta después de que se ve un evento de exposición al calor y al húmedo y al humo. Vemos, estamos comparando las probabilidades que hubo con las tendencias demográficas en las visitas a la sala de emergencia. Los dividimos por edad, por sexo y por grupo demográfico. Entonces, los resultados que estamos buscando en visitas para enfermedades relacionadas con el calor, incluidas todas las distintas enfermedades cardiovasculares, como el asma, fiebre reumática severa, entre otras, es que vemos los radios de probabilidades entre los días que haya eventos extremos y eventos que no.
y ver cómo responden las personas que están en alto riesgo ante ambas circunstancias. Y eso se los voy a presentar adelante. Y un último punto antes de pasar al siguiente, y después vamos a ver eso en las preguntas y respuestas. He visto muchas visitas a salas de emergencia, es una buena representación de esta población. Hay otros datos a los que podríamos ver. Y creo que mientras más me pongo a pensar esto activamente, hay distintos paquetes de datos, pero las, los departamentos de emergencia por lo regular son la red de seguridad para personas sin hogar durante un evento extremo de salud. Son transportados a un hospital. Entonces, no es sorprender que estamos viendo muchas de estas enfermedades relacionadas con el calor en los datos de salida. Y creo que va a representar muy bien esta población por ese motivo. Entonces, primero nos concentramos el eventos donde se excedió el calor. Estamos eligiendo una de las definiciones con las que trabajamos. Estamos viendo el índice de calor diagonal. No conocen el índice de calor, combina la temperatura y la humedad. Ese cómo se dice, la sensación térmica. Son cosas que se utilizan como estándar. Es lo que le estamos presentando aquí. Y nos dimos cuenta de que durante eventos de calor extremo, las personas sin hogar tenían 30% más posibilidades que aquellos que sí tienen un hogar de terminar en el hospital por una enfermedad relacionada con el calor. Aquí vemos para personas sin hogar el 5.19, comparando 4.2 para personas que tienen hogar. El riesgo se incrementa para todos en un día de calor, tiene una enfermedad relacionada con el mismo, pero vemos que las probabilidades mucho mayores en personas que no tienen vivienda. Entonces, también vimos impacto modesto o negativo en enfermedades cardiorrespiratorias. Personas sin vivienda se ven 11% más afectados que las personas que sí tienen vivienda. Aquí vemos cómo se comparan los números para personas con vivienda y sin vivienda, y hay estudios, enfermedades que vemos la tendencia de que las tendencias de calor son extremadamente elevadas. Son principalmente que los profesionales médicos tienen más tendencia a relacionarlos. Y esta es un punto importante porque vemos estas tendencias cada vez mayores que pueden verse relacionadas para experimentar calor extremo para alguien que no sea necesariamente relacionado directamente. Y de manera que es importante poder distinguir a las personas y para poder determinar la tendencia que afecta a los distintos grupos poblacionales. Ahora, si vemos distintas estratificaciones, podemos desglosar qué está sucediendo entre las personas sin hogar durante estos eventos de calor y los californianos negros destacaron con más visitas a las salas de emergencia por calor extremo durante eventos caloríficos. Vemos que fue mucho más alto que cualquier otro grupo y también debería mencionar que esto fue una pequeña población, un pequeño grupo de 800 enfermedades durante el periodo del estudio. Son pequeños conteos de personas y debemos también mencionar que, por ejemplo, los afroamericanos o personas de las islas del Pacífico se pueden combinar con otros, pues tuvimos que eliminar datos, algunos cuantos muy bajos. Tenemos estas limitaciones de pequeños más bajos para poder desglosarlos bien por raza y etnia. Cuando vemos a la edad, como ya mencionó Joe, sí vemos muchas diferencias por edad. Personas mayores que no tienen hogar, o 64 años y mayor, tienen 84% más probabilidades de terminar en el hospital por estas situaciones que aquellos que tienen un hogar. Y tenemos un riesgo. Tenemos que tienen más probabilidades de tener enfermedades comparado con el grupo más joven. Vemos que como la gradiente de edad representa algo que debemos de tomar en cuenta. Vemos que es mayor incluso para las personas de mediana edad. Podemos ver por qué el primer estudio que me presentó Joe, todo el grupo de edad quedó combinado.
porque durante la edad de 40, mayor de 40, puede ser comparable con personas de mayor edad. Vemos grupos, por ejemplo, vemos también, ahora vemos eventos de incendios forestales. Vemos la expresión del humo por sí sola y estos son PM2.5, un incendio forestal. Vemos que la enfermedad correspiratoria y las visitas al hospital por lo mismo tiene un incremento grande, 18% más grande que en un día que no haya humo, pero no significativamente para las personas que no viven que viven en la calle. Y tuvimos algunas hipótesis aquí. Una de ellas es que muchas de las personas que no tienen hogar están en centros urbanos, como les mencionamos, las concentraciones de humo principalmente sean menores en esas áreas que en áreas rurales. Y otro es que el humo es una variable, una exposición más variable. Puede cambiar mucho dependiendo de dónde se encuentra la gente y si lo están llevando para cuidado. Por ejemplo, cuando vemos, asignamos exposiciones de estudio, es que le asignamos como el código postal del hospital al que llegaron las personas, que nosotros sabemos podría ser muy distinto en términos de la exposición del humo, pero probablemente sea similar. Ah, nada más quería hablar, decirles que tenemos poco tiempo, tenemos que recordar que necesitamos tener tiempo para las preguntas y respuestas. Solo de diapositivas, la última son eventos de calor y humo, estos son combinados. Aquí vemos cuando se encuentran esas situaciones, son muy raras. Vemos para gente con vivienda y sin vivienda. Para enfermedades cardiorrespiratorias, las personas que no tienen hogar tienen un incremento mayor. Vemos que el calor es el punto mayor riesgo para la salud. Nuevamente, estos eventos combinados son raros, lo cual sugiere que se podría ser un gran estudio para hacer un estudio más específicos, concentrándose en un solo evento en particular para comprender cuáles son las dinámicas. Y mi última diapositiva es para cerrar y resumir todo. Este análisis en el Catherine y yo hemos estado trabajando nos ayuda a mejorar el impacto que tiene el calor y el humo en nuestra población, usando el código postal de ZZZZ, que es un código para personas sin hogar desde 2019. Es la forma en que podemos dar representación geográfica a personas sin hogar. Desde 2023 los hospitales también se les requiere que den la mejor código postal a persona que no tiene vivienda, que nos permite atender exposición mucho más precisa. Así que podremos continuar haciendo ese trabajo. Pudimos hacer esto a nivel estatal, que no se había hecho antes, hasta donde sabemos, y tenemos mejor entendimiento de cómo el calor y el humo afecta a las visitas hospitalarias. Y nuestra limitación, solo tenemos datos de 2 años, no incluye resultados como salud mental, que también nos interesa mucho. Y también vemos que estamos buscando ampliar ese trabajo y planeamos hacerlo para ver más resultados de salud, más años de datos y posiblemente para poder concentrarnos en algunos eventos de incendios o de ondas caloríficas. Y con eso le paso la palabra a Joe. Sí, esto es nada para dar seguimiento a lo que ya mencionaste. Nosotros vamos a estar transformando todas estas presentaciones de PowerPoint y las traduciremos en paquetes de datos que están disponibles en nuestro sitio web al final del verano y esperamos incrementar la forma en que estamos presentándolos y vamos a estar dando más información sobre cómo vamos actualizando los datos y les vamos a dar un poco más de información consolidada sobre las presentaciones que hemos estado dando aquí e información adicional y todo esto va a estar disponible al final del verano. Y además queremos agradecerles a todos nuestros colaboradores por haber estado en este proyecto en algún momento, por todo
A todas las personas que están aquí en la pantalla, nos ayudaron con toda la información que les presentamos el día de hoy. Bueno, ahora vamos a comenzar con las preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con esas. Tenemos más preguntas. Pueden levantar la mano si quieren hacer alguna pregunta. Una de las preguntas es alguna forma que podemos medir las enfermedades relacionadas con el calor y que no sean las visitas a la sala de emergencia. Quien quiera puede responder. Sí, yo hablé de esto un poquito mientras estaba hablando. Sí, hay otras formas de medirlo. Definitivamente es un tema de discusión. En Tracking California, ya que nosotros presentamos datos de mediciones de datos, ya tenemos acceso para los datos de visitas hospitalarias. Fue el punto más fácil para nosotros para comenzar a verlo, pero sí, actualmente hemos tenido conversaciones con nuestro nuevo director, que es muy emocionante para nosotros, para un movimiento de energía para el rastreo. Está viendo registros de ambulancias. Se me fue el nombre del paquete de datos. Joe, tal vez tú te acuerdes, pero sí, respuesta de emergencia. Sí, creo que así se llama el paquete de datos. Pero de toda una red. Y luego también está el nivel de clínicas específicas dentro del sistema de atención médica en San Diego. Puedes ver, por ejemplo, todos los datos de Kaiser. Pero como les dije, sala de emergencia, bueno, eso captura a todas las personas que llegan al departamento de emergencias por un evento de salud serio derivado de estas circunstancias. ¿También podrías dejar de compartir la pantalla, por favor? Gracias. Hay otra pregunta que ya respondieron, pero tenemos aquí. La pregunta es, los adultos, el rango de edad para adultos mayores de 35 a 64, que es bastante amplia. ¿Podríamos especificar un poco más? Es una... ¿Podríste hacer una estratificación mayor? Por ejemplo, ver mejor grupos de 55 a 64 y no un grupo tan amplio como 35 a 64. Sí, nosotros pudimos verlo personalizando los grupos de edad en todo el condado, pero mientras tengamos los cuentos, todavía no los podemos compartir en este momento. En cuanto lo tengamos listos, se los compartimos. Muchas gracias, Jackie. Y después alguien tuvo una pregunta. Ya sé que no sé si alguien quiera responder a la siguiente pregunta. Yo puedo comenzar después de Rachel. Bueno, el punto es que nosotros esperamos primero recibir comentarios mientras esperamos en siguientes versiones de la herramienta incorporar más información más detallada. Este proyecto, como mencionamos, fue financiado por Nescence Equity and Environmental Justice Program y todo este programa fue muy rápido, estaba muy vinculado con los dos proyectos que involucraba utilizar datos aprobados por la NESA. Eran datos que ya estuvieran disponibles para el público, los datos meteorológicos que tenemos y también datos atmosféricos para poder crear nuestra herramienta. Y pues, aunque nuestro proyecto está concluyendo, como mencionó Rachel en el chat, ya estamos viendo nuevos recursos adicionales que nos permitan ampliar más allá de 2018, incorporar más años y más paquetes de datos. No sé, Rachel, si hay alguna otra cosa que quiere decir. No, estuvo muy bien. Estamos muy emocionados para continuar trabajando en esto. Ese es nuestro plan. Muchas gracias a ambas. Esta pregunta también ya se respondió, pero hay que leerla en voz alta en caso que a alguien le faltara. Alguien está preguntando si básicamente puedes escribir una dirección en la herramienta y la respuesta es sí, puedes meter una dirección y darle clic para ver cuál es la ubicación geográfica que estás buscando. La nueva pregunta llegó es, ¿tienen información sobre cómo estos datos se están utilizando? ¿Está influyendo la creación de políticas? ¿Recabando más fondos? No sé quién quiere responder a esto.
Yo, ok. Sí, estamos en proceso de publicar estos datos, los resultados y los descubrimientos que tuvimos. Entonces esperamos que una vez que ya lo publicamos para finales del verano, sea algo que podamos utilizar para tener una influencia. Sí, todavía no hemos llegado a ese punto, pero ese es el plan. Sí, como la herramienta que les enseñamos, estamos en una fase similar para el calor y el humo. Es una versión previa, temporal, y estamos también trabajando en el verano en finalizar los mapas históricos y también vamos a trabajar en las publicaciones científicas para poder publicar esto. Y también ya les compartimos el link para ver la herramienta que estuvimos presentando. Finalmente quiero decirles, es algo más pequeño, pero que es influyente en mi forma. Parte del trabajo que compartimos en los últimos webinars, básicamente se llama el Term Project, que nos unimos a Sarah, con Sarah y su grupo. Es una conexión muy breve. Muy bien, ya veo el comentario de Lizzie. Sí, por ejemplo, entender la carga de enfermedades relacionadas con el calor en los distintos condados para producir tablas y cifras para que nos sirvan para nosotros para poder trabajar. Y con base en eso pudimos solicitar, como estamos utilizando, más fondos que estamos utilizando actualmente para poder generar, impulsar nuestros esfuerzos e incrementar el, es distintas formas que nos está afectando a las distintas comunidades, pero estamos utilizando esta información y estamos creando nuevos proyectos que están relacionados a esta materia y creo que es una intervención y una solución en la que estamos trabajando para poder obtener en el futuro. Después una pregunta de alguien que podría hacer una pregunta. ¿Cómo esperan los departamentos de salud pública utilizar estos datos para reducir las enfermedades relacionadas con el calor y la muerte por esas enfermedades? No sé quién de ustedes quiera responder esto, pero yo sé que también hay unas personas del CDPH. No sé quién quisiera responder a esta pregunta. Soy Jackie. Hubo muchas herramientas y datos de los que ya hablamos hoy. No sé exactamente de cuáles están hablando, pero estamos concentrando de las personas sin hogar. Creo que esto se puede llevar a trabajo para acercarnos a las personas, a estas comunidades durante estos eventos y poder identificar dónde están los sitios más impactados, en qué áreas, ya sea que más trabajo de participación o ayudarlos a prepararse mejor. Creo que es una forma más fácil de hacerlo, pero debe haber otros proyectos que se deben de tomar en cuenta derivados de esta información. Sí, yo también podría decirles brevemente que, gracias Jackie, creo que eso es algo que me viene a la mente para poder pensar en los eventos combinados donde tenemos humo y calor. Yo diría que algo que esperamos que nuestro trabajo pueda ayudar a conformar es que cuando estamos pensando en distintas medidas de adaptación que se puedan mejorar los resultados de la salud, creo que a veces puede verse que se contradicen si lo vemos a nivel individual de eventos climatológicos, pero aquí estamos pensando en la población en general de las personas sin hogar principalmente. Si no se dice, por ejemplo, te dicen, abre las ventanas, sal o busca la sombra, pero en caso de un evento de humo, tiene que decir al contrario, métanse a tu casa, cierren las ventanas, pero eso, para eso tienes que tener acceso a una casa y tenemos que considerar a esas personas que no tienen hogar. De modo que lo que estamos tratando de hacer es ver a través de estos recursos de datos dónde estamos viendo ese traslape, esas contradicciones y cómo podemos trabajar para poder minimizar los impactos de estas situaciones. Gracias a todos. Y aquí hay otra pregunta que llegó. Y esta persona se pregunta,
Además de los datos hospitalarios, ¿han visto algún otro tipo de datos para obtener la información que están solicitando? No sé, preguntaría si hay alguien de otro departamento que quisiera añadir al respecto. Así todavía, si es que hay alguien aquí que nos pueda ayudar a responder esta pregunta. Parece que no. Pues yo, sí, los datos EMS son datos importantes para nosotros que tomamos en cuenta. Gracias, Jackie. Y ahora nada más tenemos tiempo para esta última pregunta y creo que se la voy a pasar UCLA. Es una pregunta sobre qué enfoque metodológico se utilizó para ese nivel de PM2.5 y el rastreo del mismo. Muchas gracias por la pregunta, Andrew. Estamos de acuerdo que es una limitación para ver esos datos, que es la resolución espacial, pero el beneficio es que es un modelo integral de calidad atmosférica que nos ayuda a medir las emisiones derivadas de incendios forestales y de otros y para ver cuál es el impacto. Y tenemos un trabajo actualmente paralelo. Estamos modelando los estimados de esa fracción específica del humo y también algunos estimados que se van a basar más de lo que podemos recibir de monitores en campo para contemplar esa información. No sé si algo más que quisieran añadir. No, con eso se cubre todo. En términos de la plataforma, nosotros usamos los análisis combinando los datos, pero el tablero se desarrolló utilizando un HRS como tablero. Muchas gracias a ambas. Vemos que creí que era la última pregunta, pero llegó otra. Déjame leerla. Entonces, la herramienta beta mostró que los eventos compuestos representan el 1% de días en el año sobre una muestra de 11 años. Esto sugeriría que los eventos compuestos no requieren mucho de la respuesta de salud pública al calor o a los días de humo, especialmente si el impacto del HRIS no es específicamente diferente entre estos eventos. Bueno, creo que tendremos que ver lo que dicen los estudios adicionales. Sí, lo que hicimos, demostramos que en la línea base de nuestros análisis, que es cuando vimos distintas definiciones sobre qué representa un evento extremo de humo y de calor, también tuvimos que considerar distintos niveles de sensibilidad y aunque es una pequeña porción en general en esa definición de clase base, pero esto puede crecer todavía y eso será un punto a considerar. Y el otro también es que cuando por alguno de nuestros trabajos paralelo con otros colaboradores, donde estamos viendo que hay eventos de salud, de sinergia, por ejemplo, de calor y humo combinados, se agregan a alguno de los dos cuando se ve, se compara con estos elementos de manera individual. Quizá eso nos ayude a detonar algunas intervenciones que consideremos, porque tal vez los límites de calor tengan que ser un poco más bajos, porque esperamos a que suban, los resultados adversos podrían ser mucho mayores. Sí, y creo que, gracias Mary, es una muy buena explicación. Y añadiendo esto, el trabajo que estuvimos viendo, y sí vimos mayor riesgo para estos eventos entre la población general, pero no lo vimos en las personas sin hogar. Y eso nos hace regresar que estos son eventos muy focalizados. Estamos viendo a nivel estatal. Creo que avanzando, vamos a ver eventos más concentrados en áreas específicas para ver
si podemos afinar para ver las cosas de manera más localizada y no a nivel estatal, porque ahorita no estamos viendo datos de 2 años, que es una forma preliminar. Creo que más adelante vamos a ver más años y poder así concentrados en áreas geográficas específicas donde se están presentando esos días combinados de humo y calor. Gracias, Catherine. Ahora pasemos a una pregunta que acaba de entrar, pero tenemos aquí una pregunta en la última diapositiva. Ah, no, en la última encuesta. Tenemos una última pregunta para de la encuesta. Si les quedan unos minutos, quería agradecerles a todos por haber estado aquí. Gracias a todos los presentadores y colaboradores por tomarse el tiempo de estar aquí, compartir sus recursos y su tiempo. Ahí tienen nuestra información de contacto y sitio web. Y como les dije al inicio, bueno, pues compartiremos la grabación y todas las diapositivas que estén disponibles para todos después de que se haya concluido el webinar. Y gracias, Scarlett, por compartir tu información de contacto. Muchas gracias por estar aquí. Cuídense.